Muy bien, quisiera invitarlos a recordar algunos de los momentos más frustrantes de la historia. El primero podría ser la muerte de Jack Dawson. Tal vez a algunos no les suene ese nombre, pero si arrojo algunos comentarios contextuales, podría ayudarles a recordar a Jack Dawson. Tal vez serviría recordar la película Titanic del director James Cameron del año 1997, una noche helada en el Atlántico Norte y a Rose sobre una puerta de madera frente a Jack congelándose en el agua. Y una pregunta en nuestro corazón: ¿habría espacio para Jack en la puerta? Muy bien, usted y yo sabemos que nuestro querido Jack murió esa noche, ¿verdad? Qué momento frustrante, ¿cierto que sí? Lo vimos hundirse a nuestro buen Jack. Bueno, otro momento frustrante en la historia: cuartos de final del Mundial de 2014, celebrado en Brasil. Minuto 66, tiro libre a favor de Colombia. Se para frente al balón nuestro querido James Rodríguez. Prepara su pierna izquierda, mira a sus compañeros, espera que tomen posición. Quiere mandar el balón, como diría por ahí alguien en el fútbol de barrio, a la olla. Suena el silbatazo, se prepara, ¡pum! Con esa pierna mágica la pone justamente en el centro de la olla. El balón queda vivo, rebota. Mario Alberto Yepes, ¡pum! Lo empuja. Y todos los colombianos, ¿verdad? Hasta que aparece un ser maléfico, así en cámara. ¿Cierto que sí? Y de pronto sale su secuaz con una banderita de cuadros así. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Fuera de lugar. Los colombianos perdimos ese día 2-1 frente a Brasil y terminamos con un reclamo en nuestro corazón, una afirmación anclada en nuestra alma. ¿Cuál era? Era gol de Yepes. ¿Verdad? Otro momento frustrante, la tragedia del LZ-129 Hindenburg. Y no sé si en la mente de alguno esté un dirigible o como a veces se le llama un Zeppelin enorme en una pantalla blanco y negro quemándose y cayendo en llamas. ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué imagen? Sucedió en el año 1937, pero es una imagen que de la niñez yo tengo acá impresa, o sea, desde el primer momento en el que por alguna razón la vi en algún documental o algo, no la puedo olvidar. Está este dirigible ardiendo y precipitándose después de que ha hecho un viaje transatlántico. Él viene desde Alemania, es una lujosa aeronave y era considerada por la empresa aeronáutica de la época como la puerta hacia el transporte aéreo de lujo. Ese sería el medio de transporte de lujo de ahora en adelante. Y cuando llega a Estados Unidos, surge una chispa en ese tiempo. Pues bueno, muchas cosas que no se sabían acerca de estas aeronaves eran infladas con hidrógeno. Imagínese usted, surge la chispa, ¡pum! Esto arde en llamas y cae y se genera esta escena tremenda en la que ardiendo de manera imparable cae allí en suelo norteamericano. Mueren más de 30 personas y lo que para muchas empresas era el inicio de estos medios de transportes de lujo se convirtió en su final. En ese momento se cerró la puerta en la aeronáutica para este tipo de artefactos. Ahora, tengo otro momento frustrante, es una canción. Es una canción que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Quiero invitarlos a leerla conmigo. Allí nuestros queridos amigos de producción nos la pueden regalar en las pantallas y te voy a invitar a que con nuestros ojos allí, pero sobre todo nuestro corazón, leamos la palabra de Dios. Te invito a que lo hagamos audiblemente para que conectemos mucho más con ella. Vamos a leer esta canción que está en estos 7 versículos. La palabra de Dios dice así. Dice: ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora a ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos
y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Ahora, en este momento de la historia en el que tú y yo estamos, podemos darnos cuenta de que esta canción realmente no solamente habla de Israel, sino que esta canción representa también la historia de alguna familia, que en el corazón de Dios debió ser un lugar de amor y de rectitud, pero que un día se encontró siendo un lugar donde se oyeron gritos de violencia. Y yo podemos entender que esta canción no es solamente la canción de Israel, sino también puede ser la canción de un matrimonio, que debería ser como ese jardín agradable, hermoso para vivir, y se convirtió en un lugar hostil. O que esta canción también es la historia de una persona que Dios soñó que fuera su imagen, que reflejara su corazón con su manera de vivir y con sus acciones, y de pronto, en medio del egoísmo, de sus deseos y de su orgullo, se terminó convirtiendo en alguien que no temió hacerse daño a sí mismo y hacer daño a los demás. Tú y yo podemos entender que esta canción puede reflejarnos a cualquier ser humano. Ahora, el Señor formula una pregunta en el versículo 4 y dice: ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Y 700 años después, alrededor de 700 años después, el Señor nos entrega la respuesta a esta pregunta mientras se está despidiendo de sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, frente a sus discípulos, después de su ministerio, la última noche que compartía con ellos, el Señor le entrega la respuesta a esa pregunta. Y tú y yo vamos a leerla en Juan capítulo 15, en los versículos del 1 hasta el 12. Vamos a poner nuestros ojos ahí en las pantallas y te pido que leamos estos versículos. Pero creo que vamos a necesitar leer solamente hasta la primera coma y hacer una pausa. Te voy a pedir que leamos bien fuerte esas 5 primeras palabras. ¿Cómo dice la palabra del Señor ahí? Dice: yo soy la vid verdadera. Leámoslo juntos una vez más. ¿Cómo dice? Yo soy la vid verdadera. Y aquí tenemos que hacer una pausa porque está sucediendo algo muy potente, muy poderoso. Por 7ª vez, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan se está revelando a sí mismo como Dios mismo. Claro, tú y yo en español y como colombianos leemos yo soy y sencillamente lo leemos como un pronombre personal, como la primera persona del singular y el verbo cero estar, yo soy, ¿verdad? Le leemos sencillamente así, pero no era así para ellos, no era así para los judíos. Lo que el Señor estaba diciendo en este momento era que Él era Dios. El Señor está usando el nombre de Dios para usarlo consigo mismo, el nombre de Dios que era yo soy. Que en griego lo que el Señor estaba diciendo era ego eimi. Él estaba diciendo por 7ª vez en el Evangelio de Juan: yo soy Dios. Se estaba confesando a sí mismo, revelando a sí mismo delante de sus discípulos como el ser humano, Dios encarnado, con la misma esencia de Dios su Padre. Pero a esta revelación, como en las otras 6 veces, no solamente le agrega el nombre de Dios, sino que Él le agrega una revelación acerca de sí mismo. Y Él dice: ¿yo soy qué cosa? Yo soy la vid verdadera. Y una vez más, nosotros como comuneros Socorrano 2026 pensamos: yo soy la vid verdadera, sí, una planta. Pero no era así para un judío. Para un judío era la planta que los representaba a ellos como nación. Un judío entendía que la vid eran ellos, que ellos eran ese viñedo, un viñedo fracasado. ¿Sí está conmigo? Así que cuando el Señor estaba diciendo yo soy la vid verdadera, estaba diciendo yo soy el lugar donde el pueblo de Dios será lo que nunca pudo ser en sus propias fuerzas. Yo soy, nos dice a nosotros, yo soy lo que tu familia será, lo que nunca pudo ser en sus propias fuerzas. Yo soy lo que tu matrimonio no ha podido ser batallando por sí mismo. Yo soy lo que tú podrás ser y que no pudiste ser en tus propias fuerzas. Yo soy el final de tu fracaso. Yo soy el final de tu frustración. Yo soy el comienzo de la vida. Eso era lo que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo te parece? ¿Leemos el resto? Muy bien, vamos a leer los 12 versículos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que ¿qué? Permanezcan en mí. Dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué va a pasar? Producirán mucho fruto, porque separados de mí pueden hacer poquito. ¿No pueden hacer qué cosa? Nada. Dice, el que no permanece en mí, dice, es desechado como rama inútil. ¿Y qué pasa? Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es. Desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y si tú y yo nos fijamos con mucha atención y leemos la palabra del Señor, estos 12 versículos, una y otra vez nos fijamos con que hay una palabra clave en medio de todas estas que se repite no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. ¿Alguien pudo notarla? Hay un verbo. Fruto se repite varias veces, pero hay un verbo que se repite de manera constante y es el verbo permanecer. Permanecer. Si tú te tomas el tiempo en casa y ves cuántas veces aparece en tu traducción, en la traducción de la Biblia que tú uses, podrá aparecer 9 o 10 veces según la traducción que uses. Podrá aparecer allí en tu Biblia. Y con esta palabra el Señor no está hablando de permanecer como una estancia pasiva, sino que está hablando de una decisión constante. Entonces, cuando el Señor nos dice permanecer, no es como cuando uno de pronto se queda varado en la calle y de pronto está esperando a que la grúa venga y lo recoja. ¿Alguien se ha quedado varado de pronto en un carro o en un bus? Terrible, en un bus yo. Bendito Dios, en los carros que el Señor nos permite tener nunca nos ha pasado. Pero en un bus sí. Terrible, ¿verdad? Se daña el aire acondicionado, todo el mundo acalorado. ¿Cuántos quieren estar ahí varados? Ninguno. El Señor no nos está hablando acerca de ese tipo de permanencia. Nos está hablando de un tipo de permanencia que es una decisión. Entonces podría compararlo como aquella noche en la que salí de jugar fútbol y salí caminando con mi esposa, pero en ese tiempo no era mi esposa, tampoco era mi novia, tampoco éramos amigos en trámites. Usted sí me entiende ese nivel, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice que somos amigos, nosotros también vivimos como amigos, pero en nuestro corazón somos más que amigos, ¿cierto que sí? Estamos ahí a la expectativa, estamos en el momento decisivo, crucial, vamos ahí caminando, de pronto los dos salimos y yo ya he contado esto alguna vez, pero a favor de todos y para ser feliz, les cuento esto. Ahora vamos caminando, y empezamos a subir la callecita del Cus. Allá, empezamos a subir y de pronto se me ocurre decirle: ¿puedo caminar de la mano contigo? Y ella me dice: sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo, sin mirarla mucho, extendí mi manita. La manita de ella se extendió también. Qué momento milagroso. Se cruzaron los deditos de los dos así. Yo recuerdo eso al tacto. Yo le he dicho a ella que cuando yo la cojo a ella de la mano, yo muchas veces recuerdo ese momento. Un flashback, es una memoria de tacto. Entonces yo la toco a ella y cojo su manita y recuerdo ese momento como se sintió. Y recuerdo, nos tomamos de la mano y una vez que nos tomamos de la mano, no como que nos cogimos de la mano y nos soltamos ahí ya, sino que decidimos permanecer. Y seguimos caminando así, de la mano, como una convicción aquí. Después pasaban carros ahí por el lado en este pueblo. Y usted sabe qué pasa en un pueblo cuando uno toma una decisión de coraje como esa, ¿no? ¿Verdad? Hermanos, demoramos nosotros en llegar a la casa, que medio pueblo es saberlo. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Íbamos nosotros así de la mano,
caminando, subimos ahí por el Cus de la manita y permanecimos nuestro recorrido de la mano hasta el final. Fue una decisión intencional. No fue como que mi mano me quedó ahí y no supe qué hacer y se agarró de la de ella, no. Intencionalmente permanecimos así hasta el final de nuestro recorrido. De la misma manera el Señor nos dice en el versículo 4, te voy a pedir que lo leas conmigo. Vamos a ir a leer lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4 juntos. Les voy a pedir a mis amigos de producción que de manera ágil estemos muy pilos y vayamos al versículo 4. ¿Listo? Dice el versículo 4 así. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Lo mismo pasa, de esto mismo nos está hablando el Señor. No es una permanencia y como que estoy aquí varado y sencillamente caí aquí, caí en la iglesia o caí acá escuchando esta predicación, sino que es una decisión intencional. Yo quiero estar con el Señor. Es una permanencia en la que yo anhelo estar con Él desde el primer momento en la mañana, y yo puedo reconocer si ese verbo se está haciendo real en mí como Él lo está enseñando, porque yo empiezo a desear estar con Él desde el primer momento del día y empiezo a defenderlo, y después salgo de ahí y hablo con el Señor en cualquier momento. El otro día estaba allá en el lugar donde trabajo en la música. Es un estudio que, como les conté hace un tiempo, estoy estrenando en la casa de mamá, y de pronto me di cuenta de que para prender los equipos tengo que arrodillarme, tengo que quedar postrado, literalmente. O sea, yo tengo el dispositivo que genera la energía para todo el equipo de funcionamiento allí en el fondo, debajo de un escritorio, y no hay forma de que yo llegue a él de una manera correcta, sino quedando absolutamente de rodillas. Entonces me arrodillé y cuando yo llego y me arrodillo, siento en mi corazón, qué buen momento para darle gracias al Señor, ¿no? Y pensé, pues cada vez que me toque postrarme aquí, pues voy a orar una vez más, ¿verdad? Voy a decirle al Señor, gracias porque me permites estar aquí, gracias por una nueva oportunidad de trabajar. Y así lo hice, ahí de rodillas, como de manera casual, solo iba a prender un estabilizador, pero en mi corazón deseé orar a Dios. Cuando terminé ese momento, volví a quedar de rodillas para apagarlo y no perdí la oportunidad. Ahí de rodillas hablé con Papá Dios. Y cuando nosotros deseamos permanecer, tenemos un anhelo por estar con Él, por hablar con Él cada vez y generar una conexión que permanece. También dice el Señor en el versículo 7 así. Vamos a leer juntos. Dice, vamos a leerlo juntos. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así que vemos un valor agregado, pero si también leemos el versículo 9 y el versículo 10, vamos a encontrar otro valor agregado. Vamos a leer juntos los versículos 9 y 10. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. ¿Cuando qué cosa? Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De manera que tú y yo encontramos tres cosas que nos enseña el Señor Jesús, que nos permiten identificar si tú y yo permanecemos en Él, si tú y yo realmente tenemos este tipo de conexión con nuestro Señor. La primera, una decisión constante. Esa decisión de estar ahí hasta el final del recorrido. La segunda, atesoro su palabra en mi corazón. Y la tercera característica de alguien que permanece allí es que obedece sus mandamientos. ¿Los podemos decir juntos para memorizarlos? ¿Lo decimos los tres? ¿Sí? Vamos a decirlo juntos. La primera, una decisión, no, alguien que lo diga conmigo con más intención. ¿Cómo es la primera? Una decisión constante. La segunda, atesoro su palabra en mi corazón. Y la tercera, obedezco sus mandamientos. Yo puedo identificar entonces si permanezco en Él, si realmente yo estoy viviendo allí conectado con el Señor, si tengo estas tres cosas, si tengo una decisión constante, apasionada de estar allí en conexión con Él, si tengo un deseo, una pasión por atesorar su palabra dentro de mí, y si tengo resuelto en mi corazón también como una pasión obedecer sus mandamientos. Ahora el Señor nos empieza a mostrar cómo cuando esto está sucediendo en nuestra vida, empiezan a desatarse una serie de milagros que Él empieza a describir. Y el primero de ellos que tú y yo podemos compartir juntos, lo podemos leer una vez más en los primeros 3 versículos. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Vamos a leer juntos y vamos a fijarnos sobre todo en el último versículo. Está bien, pero leamos los 3 primeros para tener mejor contexto. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y
Purificados. ¿Y qué cosa? Purificados. ¿Por qué cosa? Por el mensaje que les di. Así que tú y yo podemos compartir un primer milagro, que es ser purificado. Cuando tú y yo permanecemos en esa conexión con el Señor, tú y yo somos purificados. Nuestro Padre nos purifica. ¿Con qué cosa nos purifica? ¿Con qué cosa? Con su sangre Él nos limpia de pecado. Pero ¿con qué Él hace ese proceso de ir transformando nuestro corazón? Lo acabamos de leer. Dice, somos purificados por su mensaje, por su palabra. Nuestro Padre nos perfecciona a través de su palabra. ¿Sí está conmigo? Ahora, hace un tiempo sucedió algo que me hizo recordar que muchas veces nosotros tenemos una percepción errada acerca de la pureza. Resultó que hubo dos señoras que tuvieron un problema. Quiero llamarlas a ellas a favor de poder contar la situación. Quiero llamarlas Berenice y Encarnación. ¿Alguna aquí se llama Berenice y Encarnación? ¿O Berenice o Encarnación? ¿Nadie? Porque también traje Justina. ¿No? Ni Berenice ni Encarnación. Muy bien, habían tenido un problema Berenice y Encarnación. Berenice asiste a la iglesia, pero Encarnación no. Entonces ellas tenían cierto grado de familiaridad y tuvieron un problema entre las dos. Así que Encarnación decidió escribirme por WhatsApp. Y empieza a escribirme su mensaje de WhatsApp quejándose. Encarnación, que no asiste a la iglesia, empieza a escribirme por WhatsApp quejándose de Berenice. Y hablando de que habían tenido un problema y que ella había tenido una mala actitud con la estimada Encarnación. Y en medio de su argumento, Encarnación decía, pastor, por eso es que yo no voy a la iglesia, porque yo creo que si uno tiene cosas mal en su vida, uno debe mantenerse alejado de la casa de Dios. Entonces le respondí a la estimada Encarnación de la siguiente manera. Transcribí aquí, o copié y pegué mejor, el mensaje que le escribí por WhatsApp como respuesta. Le escribí así: lamento, la saludé y le escribí, lamento el altercado que haya sucedido entre ustedes y espero que las relaciones entre ustedes mejoren. Justamente estos momentos de dificultad revelan la verdad de que todos necesitamos a Dios llenando nuestro corazón todo el tiempo. Esos momentos son la evidencia de que necesitamos una relación personal y también buscarlo juntos como iglesia. Claramente, en la medida que buscamos al Señor nos vamos pareciendo más a Él, pero no somos perfectos. Por eso ni yo, ni Berenice, ni tú, ni nadie debe esperar a ser perfecto para buscarlo, ni esperar nada en el futuro, que es absolutamente incierto, sino buscar a Dios ahora. Necesitamos al Señor ahora. Busquemos al Señor juntos. Es la mayor necesidad de nuestras vidas y los momentos en los que nos causamos daño son una evidencia. Gracias por escribirme. Te espero en la iglesia. Un abrazo. Dios te bendiga mucho. Tendemos a creer que necesitamos ser puros para acercarnos a Dios. Comparto este mensaje porque muchas veces llega a nuestra mente la idea de que necesitamos purificarnos para después acercarnos a Dios, y es exactamente al revés. Necesitamos entregarnos al Señor para ser purificados por Él. ¿Sí está conmigo? Es imposible ser puros lejos de Dios. Es imposible que nuestra vida disfrute de pureza lejos del Señor. Ahora, la pureza tampoco es un milagro que sucede de afuera hacia adentro, sino que sucede de adentro hacia afuera. La pureza tampoco es un milagro instantáneo. No es como que le entregué mi vida al Señor y ya soy puro para siempre, sino que más bien es un milagro que va sucediendo de manera progresiva. Por eso la palabra del Señor dice que en la medida que vamos dando fruto, ¿qué hace Papá Dios? Nos va purificando con su palabra para que podamos dar más fruto. ¿Sí está conmigo? Así que cuando nuestras vidas carecen de pureza, creo que podríamos compararlo con un problema de hambre. Somos personas hambrientas. Ahora le voy a pedir que pensemos que todos juntos estamos en una situación crítica de necesidad y llevamos unas 2 semanas sin comer absolutamente nada. No sé si alguno por necesidad o en su búsqueda del Señor haya ayunado un día entero, o 2, o más. Lo máximo que yo he ayunado de manera total, y se lo cuento a favor de la experiencia, no es porque
decirme de nada, pues no siento que haya ayunado gran cosa, pero el ayuno más largo que yo he hecho de manera total ha sido de 3 días. Es el ayuno más largo que yo he hecho. Pero qué experiencia cuando uno la hace, sobre todo por primera vez. O sea, irse a dormir sin haber comido absolutamente nada y luego día 2, sin haber comido absolutamente nada, irte a la cama es una experiencia que reta la mente, reta el cuerpo. Día 3 es una experiencia que causa muchos efectos en uno. Ahora sé que personas en extrema necesidad pues han vivido esta condición sin necesidad de remitirse a la ficción, pero pensemos que tú y yo no llevamos 3 días ni una semana, sino por ejemplo unas 2 sin haber comido nada, y de pronto estamos sentados en un andén cerca de una panadería y justo en una mesa que da hacia ese andén de la calle una señora tiene una bolsa de pan. De pronto esa señora termina de comer lo que está comiendo, se levanta y se va y deja la bolsa de pan. Tú y yo sabemos que eso no es nuestro. Tú y yo sabemos que no se debe tomar lo ajeno. Pero qué difícil pensar en no hacerlo. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Probablemente lo primero que pensemos sea coger ese pan y salir corriendo y decir, bendito Dios. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Aquí estuvo el desayuno. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Por hambre. Por hambre. Pero ¿qué pasa si somos la persona que está sentado en la mesa del otro lado de esa señora? La señora está comiendo y tiene su bolsa de pan, pero nosotros, bendito Dios, tenemos dinero en el bolsillo y nos acabamos de comer también lo que quisimos, nosotros y nuestra familia, y tenemos en el dinero, bendito Dios, suficiente para pagar lo que quisimos comer y estamos llenos, satisfechos. La señora termina de comer, se para, se va y olvida la bolsa. ¿Qué hacemos nosotros? Probablemente lo primero que hagamos sea pensar, a la señora señora, se le quedó la bolsa. ¿Sí está conmigo o no? De manera que es un problema de hambre. Y lo mismo pasa con la pureza en nuestro corazón. En la medida que tú y yo vamos siendo llenos del Señor y tú y yo estamos unidos y permanecemos en Cristo, sucede algo muy poderoso, y es que no es nuestro esfuerzo, no es que le echemos más ganas, es que tú y yo empezamos a ser llenos. De pronto aquello que nos causaba una profunda atracción ya no lo hace. Estamos llenos. Y ahora pensamos no en beneficiarnos a costa de nuestro propio daño o del daño ajeno. Pensamos en ayudar al otro, en ser una ayuda para el resto. ¿Sí está conmigo? Es un precioso milagro. Y el Señor dice que esto sucede cuando tú y yo permanecemos en Él. Tú y yo podemos ver cómo esas luchas van quedando en el pasado. En la medida que tú y yo estamos conectados con el Señor, todas esas cosas que fueron un gran problema para nosotros solamente van quedando atrás. Incluso las tentaciones más difíciles son situaciones ahora en las que no estamos listos para caer, sino en las que podemos salir de la manera correcta, encontrar la puerta, como dice la palabra del Señor, porque nuestro corazón está lleno. ¿Nuestro corazón está cómo? Nuestro corazón está lleno. Ahora este es el primer milagro. El primer milagro es que somos, ¿qué cosa? Alguien que lo diga bien fuerte, el que esté conmigo. El primer milagro es que somos purificados. Ahora, para ver otro milagro precioso que sucede en nuestra vida cuando estamos conectados con el Señor, tú y yo podemos ir al versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Una vez más, ¿qué dice el Señor en Juan 5, versículo 5? Dice, ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer nada en absoluto. Y míralo cuánto se engaña uno como ser humano cuando uno cree que uno es buena persona caminando lejos de Dios. El Señor no nos está diciendo a nosotros, separados de mí, ustedes pueden hacer más o menos algo bueno. El Señor nos está diciendo de manera enfática, separados de mí, ustedes no pueden hacer ¿qué cosa? Nada. Y nos ilustra algo que para Israel era súper claro, era una rama estéril, absolutamente. No está hablando de una rama con un poco de fruto, una rama estéril, que el único paso a seguir con esa rama era ser cortada, era lo único. Ahora el Señor nos está diciendo que cuando nosotros permanecemos en Él, nosotros podemos hacer ¿qué cosa? Dice, podemos llevar
Si nuestros amigos de producción nos ayudan, lo podemos leer una vez más. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán ¿cuánto fruto? Mucho. Ahora, cuando el Señor nos habla acerca de fruto, nos habla acerca de tener su carácter, de reflejarlo a Él, con nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, con todo lo que nosotros somos, ser como Jesús. Y dice que en el versículo 2 que en la medida que nosotros estamos conectados con Él y vamos viviendo ese proceso de ser transformados por Él, nos parecemos cada vez más y un poco más y un poco más. O sea, damos más fruto, cada vez más fruto. Y en la medida que más crecemos y más fruto damos, más honor le damos a nuestro Padre. Ahora, mira que justamente hace un poco menos de un par de meses, cuando estuvimos en Empodéranos, el primer encuentro del año con el equipo de liderazgo y de servicio, vi una experiencia que causó un impacto bello dentro de mí, absolutamente inesperada. Resultó que estaba terminando el encuentro y mientras estábamos ahí en un tiempo de compartir, unos estaban jugando una cosa, otros hablando otra, otros estaban en piscina, ya estábamos en un momento ahí de esparcimiento antes de regresar. Me correspondió ir a saldar las deudas pendientes con el hotel, así que fui a pagar lo que faltaba. Llevaba pues en el bolsito que tenía el dinero, me senté, hablé con la persona a cargo del hotel y bueno, ahí charlamos un poquito, cómo nos habíamos sentido, cruzamos un par de palabras y luego procedimos a hacer el pago. Entonces él abrió su computador, yo también mi celular, miramos que el cruce de cuentas fuera correcto, él me dijo queda pendiente tanto, efectivamente, bueno, hubo unas pequeñas variables de precios durante la marcha por algunas cosas de más que tuvimos necesidad, así que ajustamos y después de eso saqué el dinero y empecé a contar. No soy un gran contador, así que no soy alguien deslumbrante pasando billetes, ¿verdad? No soy ese tipo de persona y yo empecé a contar. Y conté 1.000.000. Entonces 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000.000. Y se lo alcancé. Y él me lo recibió. Y tomé el dinero y volví a empezar a contar el siguiente 1.000.000. 100, 200. Y de pronto él me dice, usted lo hace como su papá. Y entonces yo le dije a él, no creo. Yo creo que mi papá cuenta la plata o contaba la plata más rápido que yo. Yo le dije, no. Usted me está entregando la plata exactamente como lo hacía su papá. O sea, él estaba muy impresionado porque él sintió que estaba viviendo la misma escena en la que mi papá le estaba pagando el año anterior. Yo todavía no entendía a qué se refería. Y me dijo, su papá hacía exactamente lo mismo que usted. Se sentaba ahí, tomaba el dinero y empezaba a contar y se paraba de a 1.000.000 y me pasaba 1.000.000, luego el otro 1.000.000 me pasaba millones por separado. Y eso impactó mucho mi corazón, porque yo no estuve ahí cuando él le pagó. No lo vi hacerlo, nunca lo vi pagar de esa forma, pero había una cara de impresión en él que me asombró a mí. De alguna manera él sentía que estaba viendo a mi papá sentado ahí pagándole al año siguiente, pero no era él, era su hijo. Y tal vez usted y yo nos hayamos dado cuenta de cuántas veces hay rasgos que se transmiten de generación a generación de una manera tan fuerte y tan poderosa, tan marcada. Y este ejemplo como la manera de caminar que de pronto uno puede identificar en sus hijos, como la manera de decir muchas cosas, de actuar, son cosas que no estimamos aprender. Y mira que cuando tú y yo estamos conectados con el Señor Jesús, hay muchas cosas que nosotros somos conscientes de que estamos aprendiendo con Él. Hay cosas que tú y yo sabemos que están siendo transformadas en nosotros. Pero cuando tú y yo estamos con Dios, no solamente están sucediendo esas cosas. Hay cosas milagrosas que están pasando en nosotros y no nos hemos dado cuenta. Que a nuestros ojos no se ven, pero se reproducen de manera natural por una sola razón. Tú y yo hemos estado con Él. Y de pronto lo que es Cristo se hace evidente en nuestra vida para otras personas. Es imposible no vivirlo. Cuando tú y yo estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo, se impregna en nosotros lo que Él es.
Hay cosas que tú y yo entendemos. Necesito mejorar este hábito. Yo sé que esto no está en mí como Cristo lo haría. Yo sé que necesito cambiar. Y en la medida que sus palabras permanecen en mí, yo reconozco eso. Mi manera de hablar, Él lo haría diferente. Debo referirme distinto a esta persona. Debo tratar diferente. Y trabajo en mí. Pero hay muchas otras cosas de las que no soy consciente, pero igual están pasando. Cuando me doy cuenta con el tiempo, yo puedo ver hacia atrás y me digo a mí mismo, no soy la misma persona. Y no fue que pusiera empeño en hacer un montón de tareas. ¿Qué pasó? La razón es una sola. He estado ahí. Él ha estado ahí tomando mi mano, sujetando la mía, caminando todo el tiempo, y es inevitable. Todo lo que empieza a suceder es que Cristo se empieza a hacer evidente en mí. Papá se empieza a hacer evidente en cada uno de sus hijos. Es un milagro, es un precioso milagro. Bueno, el que quiera aplaudir al Señor puede hacerlo. Ahora otro milagro está en el versículo 7, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor allí. Otro milagro está en el versículo 7, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así que este es otro milagro precioso, y es que nuestras oraciones corresponden a su voluntad. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Lo que el Señor está diciendo es que nuestra percepción de la vida, al permanecer en Él y sus palabras en nosotros, se convierte en una percepción tan buena que nosotros ya no pedimos mal. Sabes que la palabra del Señor nos dice muchas veces que en algunas partes de nuestro camino oramos y no recibimos nada, es porque pedimos mal. ¿Cierto que sí? Pedimos es conforme a nuestros propios deseos. Ahora el Señor está diciendo que en medio de esa conexión, en la medida que su palabra viene a nosotros, ya dejamos de pedir mal, sino que empezamos a pedir conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces habrá sucedido que de pronto una persona está caminando por la vida y su oración es: Señor, necesito una novia? Y de pronto la oración correcta es: Señor, necesito que sanes mi corazón. ¿Sí está conmigo o no? Y no que no necesite una novia, pero tal vez sea más adelante. Probablemente la primera oración que necesita hacerse es: Señor, necesito tener un corazón transformado. De pronto, ¿cuántas veces se ha levantado la oración: Señor, necesito un nuevo trabajo, no me aguanto a mi jefe un minuto más? Y de pronto la oración que debió aparecer primero era: Señor, ¿me quieres enseñar algo? ¿Sí estás conmigo o no? Tal vez sí no es mi lugar, tal vez tengo que salir de aquí, pero tal vez también tengo algo por aprender aquí. ¿Sí está conmigo o no? Y mira que en estas semanas he buscado compartir con el equipo de servicio uno de estos versículos de Juan 15, que compartiremos más adelante. Y justamente en la medida que nosotros vamos caminando con el Señor, se va afinando nuestro corazón para ver cosas como esta. Por ejemplo, José, cuando cayó a la cárcel, todos los que han leído el libro de Génesis y saben el plan que el Señor tenía con José. ¿Cuál era el plan con José? Sentarlo en el trono de la nación más poderosa del mundo en esa época. ¿Sí está conmigo o no? Pero una estación previa, en medio de otras, era caer preso y vivir en una cárcel algunos cuantos años. Ahora, en medio de esa prisión, la oración de José pudo ser: Señor, ¿por qué estoy acá si yo he sido fiel? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Alguien habrá orado eso alguna vez? Tal vez, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Pero oró eso? No. Más bien tú y yo encontramos que en la presencia de Dios, José encontró en ese tiempo la oportunidad de seguir haciendo su proceso académico de formación. Y la palabra del Señor dice que en ese nivel, en el más duro, José consiguió algo que en la historia es muy difícil de encontrar. José hizo a esa cárcel prosperar. José hizo prosperar una prisión. ¿Usted se imagina el nivel educativo que recibió nuestro buen José? Si José había sido capaz de hacerse cargo o de supervisar los negocios de su papá y luego hace prosperar a un egipcio rico, el Señor dijo: bueno, hace falta un nivel más alto de preparación. Vamos a ponerlo ahora en aprietos, un lugar donde él en la situación más hostil puedas refinar lo más arduo de sus talentos. ¿Dónde lo podemos poner? Preso, ¿verdad? Y después de allí, de formar su carácter, sus talentos, estás listo, campeón. Ahora sí nos toca el trono. Y en el trono se sentó mi amado. Ahora, muchas veces
oramos mal. Pero en la medida que estamos conectados con el Señor y su palabra vive en nuestro corazón, aprendemos a ver la vida como Dios la ve. Por eso este hombre nunca renegó. De pronto el Señor habrá escuchado muchas oraciones de tipo: Señor, cambia a mi esposo, o Señor, cambia a mi hijo. Y no es una mala oración, pero de pronto debería orarse primero: Señor, cámbiame a mí. ¿Sí está conmigo o no? Y de pronto nunca se ha dicho esa oración. De pronto se ora, ahí sí se intercede por los otros, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí está conmigo o no? Y ahí sí debería ir, recordé un dicho, pero mejor no lo voy a decir. Se refiere a alguien por delante. Muy bien, Juan 15, versículo 11 nos muestra otro milagro. Vamos a leerlo juntos, otro milagro. Dice la palabra del Señor, dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. No, pero alguien tiene que leer con más actitud conmigo. Yo sé que podemos leer todavía más conectados juntos. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Así que el cuarto milagro es que vamos a estar felices, que vamos a estar llenos de alegría. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión? Yo le voy a pedir a mis amigos de producción que nos regalen el versículo 11 otra vez. Dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Pero él hace énfasis: así es. Dice: desbordarán. No tendremos, no estaremos llenos. ¿Qué dice? Desbordarán de gozo. Desbordaremos de gozo. La palabra griega para este gozo, que es un gran problema siempre al traducir, ¿no? Pasar una idea de un idioma a otro siempre es un cuento, porque lograr transmitir el mensaje completo es muy difícil. Ahora, cuando en griego se dicen estas palabras y quedan allí registradas en el Evangelio de Juan, dice: desbordarán de jará. La cuestión con esta alegría es que no es una alegría momentánea cuando me cuentan un chiste o estoy feliz con mis amigos. No es la alegría que me produce porque me gradué de la universidad. No es la alegría porque compré casa o porque tengo carro. La razón de esta alegría es única, y es que tengo la gracia de Dios sobre mí. Esa es la razón de esa alegría. Es muy potente, porque muchas veces una persona espera a ser feliz el día que tenga X cantidad de dinero en el banco. Una persona espera ser feliz cuando tenga una casa o tenga otra, o espera ser feliz cuando tenga cierto vehículo, o espera ser feliz cuando tenga ciertas cosas, o llegue alguien a su vida. Pero el que tiene a Cristo no espera nada. El que tiene a Cristo es feliz hoy, no espera mañana. El que tiene a Cristo es feliz ahora, en su presente. No necesita una fecha futura. No necesita un plan en el calendario para que un día arribe la felicidad de su vida. Es feliz ahora. Y esto no es conformismo. No se trata de dejar de soñar. Al contrario, somos soñadores. Justamente como hablábamos acerca de José, desde que era un adolescente sabía cuál era el propósito de su vida. Así como David, aunque era un adolescente, sabía cuál era su propósito de la mano de Dios. Creo que cuando tú y yo estamos conectados con el Señor, tú y yo sabemos temprano para qué fuimos llamados. Aunque sea que poco a poco sea como un sueño que se va haciendo menos borroso, lo vamos viendo, pero no necesitamos una fecha en el futuro. Somos soñadores, pero no necesitamos una fecha en el futuro para ser felices. Y es por eso que tú y yo nos encontramos, como nos enseñaba la pastora Noemí el fin de semana pasado, a dos hombres presos con sus manos y sus pies en grilletes, adorando a Dios, no deprimidos, porque su felicidad no estaría en el futuro, ni siquiera dependía de estar fuera de una mazmorra. Su felicidad vivía en su corazón. Era Cristo. Y qué impresionante es esto. Es un milagro, porque cuando tú y yo estamos llenos del Señor Jesús, Él no dice: tendrás tu propio gozo, dice: desbordarás del mío. Esto es tremendo, porque tú y yo no necesitamos esperar algo más para ser felices. Y en cualquier momento de nuestra vida tú y yo podemos encararla con una sonrisa. Cuando uno está pleno, no se siente aferrado a estas cosas materiales. Uno siente incluso que esta vida es hermosa y la quiere vivir, pero que si correspondiera a partir, uno podría hacerlo en cualquier momento. Nuestra plenitud no depende de nada en esta tierra. Nada en esta tierra llena nuestro corazón. No puede hacerlo. Mi verdadero tesoro vive dentro de mí. Es Jesús. Y si un día parto de esta tierra, es porque parto con Él. Bendito milagro, ¿no?
Y el quinto milagro está en el versículo 12. Vamos a ver el último. ¿Listo? Vamos a ver el último. Vamos a leer el versículo 12. Dice, este es mi mandamiento. Muy bien, muy bien. Gracias ahí por la ayuda. Vamos a hacerlo juntos una vez más. Dice, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y a este versículo me refería como el versículo que hemos venido abrazando con el equipo de servicio, permitiendo que su palabra forme nuestro corazón y nos lleve a ser cada vez más como Él, a permanecer unidos a Él. Y creo que todos los seres humanos tenemos una visión distorsionada del amor hasta que conocemos a Dios. Todos, sin excepción. Nosotros aprendemos nuestra visión del amor a partir de esos vínculos que tenemos con nuestra familia, con nuestros seres cercanos. Aprendemos un modelo de amor y nos remitimos a ese modelo de amor para luego ofrecerle amor a los demás. Y es por eso que si, por ejemplo, en casa nosotros escuchamos que de pronto pues éramos amados porque eso nos decía papá o mamá, pero a la vez recibíamos de ellos palabras hirientes, entonces al momento en el que nosotros nos relacionamos con alguien más, amamos de la misma forma. Entonces le decimos te amo, pero a la vez cuando nos ponemos de mal genio, disparamos cualquier palabra que le hiera. Aprendimos ese modelo de amor. No hay una barrera, no hay una barricada que tenga eso, porque aprendimos que ese era el modelo de amor. Entonces, si es también un modelo de amor ausente, no es que yo le amo, pero es que no necesito decírselo. Es que usted sabe, ¿sí? Entonces ese modelo de amor en casa que de pronto suple pero no expresa, no se da también a través de las palabras, a través del abrazo, a través de la caricia. Entonces se da ese modelo de amor y cuando se va a amar a otra persona se ama así, ¿sí? O de pronto el amor irresponsable. Entonces no, yo te amo mucho pero a la vez entonces descuidadísimo y no se hace cargo de nada. Entonces yo te amo pero no te cuido, ¿sí? Yo te amo pero me olvido de ti. Yo te amo pero no me importan tus fechas. Yo te amo pero no me importan los compromisos contigo. No aparezco en tus eventos importantes. Yo te amo, pero yo te amo, no olvides, ¿no? Yo te amo. Entonces después pasamos a una relación y ¿qué tipo de amor llevamos? Ese, ¿verdad? Ese. Y de pronto medio remendado por nosotros mismos, ¿verdad? O de pronto perjudicado por otra situación. Llegamos con ese tipo de amor y de pronto ofrecemos eso. Ofrecemos amor que maltrata, ofrecemos amor ausente, ofrecemos amor que no se expresa. Y damos ese tipo de amor y de pronto pensamos, ¿dónde estará el problema? Pero si yo sí amo. Y entonces el Señor nos enseña un milagro precioso, y es que cuando tú y yo permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, tú y yo elevamos nuestro nivel y nos damos cuenta que el amor verdadero no es el estándar de nuestra familia, ni la tuya ni la mía. ¿Sí están conmigo? Ni tu familia ni la mía. Sin Dios sabe lo que es el amor verdadero. El estándar del amor verdadero es Jesús. Entonces cuando tú y yo venimos al Señor Jesús, tú y yo aprendemos a amar como se ama realmente, y es tratando a los demás como Jesús lo haría, amando a los otros como nuestro Señor los amaría a ellos. Y por eso cuando nosotros permanecemos en Cristo aprendemos a amar con ese amor, sean los días cómodos o difíciles, sean los días buenos o malos, nosotros tenemos una nueva oportunidad para descubrir qué tanto de Jesús hay en nuestro corazón. Entonces, en este mes estamos trabajando con el equipo de servicio y yo les he compartido a ellos, menos hoy, pero en las semanas anteriores he estado compartiendo con ellos y les digo, miren, cuando nosotros servimos juntos como iglesia, pasan muchas cosas mientras servimos. Una de ellas es que tenemos el privilegio de entregar parte de nuestra vida en la casa de Dios al servicio del Señor y de nuestros hermanos de la iglesia. Decirle al Señor, yo estoy acá y yo quiero ofrecerte parte de mi vida para servir. En este lugar también, no es el único, pero es uno de los lugares, sin duda alguna es un lugar relevante para servir al Señor. Ahora, no solamente pasa eso, también suceden otras cosas, y una de ellas es que al estar juntos sirviendo, nosotros nos encontramos con dificultades con otros, tenemos problemas con otros cristianos, con otros hermanos en la fe, tenemos inconvenientes, de pronto tenemos algún roce, alguna situación difícil, y ese momento difícil es una oportunidad para comprobar qué tanto de Jesús hay dentro de mí. Porque en medio del momento en el que me siento ofendido, en medio del momento incómodo, lo que debería salir es la manera como Jesús trataría a esa persona. ¿Sí está conmigo o no?
Pero lo mismo en la casa, ¿sí? Lo mismo en la casa. La convivencia en familia es una gran oportunidad para descubrir qué tanto de Jesús hay en mí, qué tanto del Señor hay en mi interior, qué tanto de mí hay. Y justamente ayer me pasaba una experiencia hermosa. Cuando me acosté en la cama, ya mi esposa estaba dormida. Entonces ella tenía ahí su cabecita en la almohada y estaba profundamente dormida. Yo me acosté junto a ella y la vi a los ojos. Y es algo que me pasa varias veces, en diferentes ocasiones. Yo la miro y yo recuerdo una foto que había en la casa de su abuelita Antonia, una señora que fue muy inspiradora para mí. Fue muy inspirador para mí conocerla. Ya he compartido con ustedes muchas veces. Ella fue una mujer creyente desde muy joven, hizo parte de la primera iglesia de Asambleas de Dios acá en Colombia, de manera que conocerla a ella y compartir con ella fue muy edificante para mí. Y ella tenía en su cuarto una foto de mi esposa siendo una niña con un vestido rosado y con sus ojitos y su naricita y así, solo que chiquita, versión niña. Pero entonces yo estaba ya acostado en la cama y yo la veía y pensaba en todos los lenguajes del amor que el Señor le ha ofrecido a ella a lo largo de su vida. El amor a través de su abuelita, pero cómo fue el amor de su mamá, tomándola de la mano y guiándola por el camino, dándole su vestidito rosado para que saliera en esa foto en la que estaba brava porque no quería foto, salió brava. Y después por el camino así, el amor de sus amigos, y de pronto un día eligió entregarme su corazón a mí. ¿Y qué egoísta podría ser si solamente la viera como alguien a quien amar a mi manera? En cambio, cuando yo entiendo cómo ama Jesús, Jesús ama con un amor mucho más grande que el mío. Y podría suplir ese amor de esa mamá y de ese papá y de sus amigos y de hermanos y de familia. Y es más grande que el amor de un esposo, de un compañero, de un amante, de un novio. Es más grande. Con ese amor, el Señor me llama a amarla a ella hasta que la muerte nos separe. Con ese amor el Señor me llama a amar a mi hijo, a mis hermanos en Cristo, con un amor que está por encima de cualquier tipo de amor en esta tierra. Y tú y yo solo aprendemos ese tipo de amor en un lugar, conectados a Jesús, permaneciendo en Cristo. Y por eso el Señor nos dice: yo soy la vid verdadera. El lugar donde tu familia será lo que no pudo ser en sus propias fuerzas. Yo soy el lugar donde tu matrimonio será lo que jamás pudo ser en sus propias fuerzas. Yo soy donde termina tu fracaso. Yo soy donde termina tu frustración. Yo soy donde comienza la vida.